También hemos invitado a Gonzalo Vargas, que es uno de los investigadores principales del Centro Ciudadanía, que también forma parte de este proyecto de investigación sobre polarización en Bolivia. Gonzalo va a trabajar sobre la base de las encuestas que hace Ciudadanía y especialmente una encuesta reciente aplicada en el mes de octubre a nivel nacional. Tu micrófono, Juancho. Ay, a ver, aquí está ya. Está muy bien. Muchas gracias, decía, por la precisión y la puntualidad. Pediría a Gonzalo Vargas que tome la palabra. Buenas tardes, un gusto de saludarlos, Juancho, un gusto de saludarte desde hace tanto tiempo y a todos ustedes muy buenas tardes. A ver, primero voy a compartir la pantalla. Un segundito. Bueno, a ver, empiezo un poco contándoles qué es lo que yo puedo presentarles en este momento con relación a una encuesta que ha sido realizada a fines de septiembre y que tenía que ver con preguntas tanto relacionadas a asuntos electorales cuanto a otros temas, digamos, de contexto de la situación política en Bolivia. Entre esos temas de contexto, han habido un par de preguntas que estaban relacionadas a, de alguna manera, regionalismo, racismo y polarización. Entonces, son preguntas que tienen que ver en dos sentidos, digamos, con el asunto que ahora les voy a presentar, que lo he denominado como nota sobre polarización en Bolivia. Las preguntas tienen que ver en una primera dimensión con un aspecto identitario que tiene mucho que ver con la polarización. Y segundo, en un aspecto más bien de diferenciación con el otro. Ambas están relacionadas de alguna manera con identidades tanto regionales, digo yo, como étnico-culturales. Y en el caso de la pregunta sobre identidad, es una pregunta amplia que incluye tanto diferenciaciones de tipo político-ideológico, digamos, como de tipo regional, como de étnico-cultural también. Las otras, las que tienen que ver más bien con, digamos, la distinción con el otro y que está relacionada con una pregunta que dice estos grupos no dejan gobernar, más bien estaba diferenciada en dos grupos muy claros. Uno que tenía que ver con identidades regionales y étnico-culturales y la otra directamente con identidades político-partidarias e ideológicas. No los voy a cansar con el asunto de la muestra y todo. La muestra son 1.200 casos que hemos tomado. Es representativa por tres estratos de municipios grandes, medianos y pequeños. Y solamente les comparto este mapa para que se den cuenta que se ha tomado lugares en todo el territorio nacional. Bien, vamos sobre algunas de estos hallazgos, diré más bien. La percepción de la identidad diferenciada respecto a grupos políticos en porcentaje, cuando se pregunta cuál de estos grupos se parece menos a mí, entonces ahí ustedes tienen esta que es simplemente una distribución de frecuencias y el 41.6% de la gente ha dicho que los masistas se parecen menos a quien estaba preguntado. Sigue con 14.7 los cambas, con 12.8 los camachistas y con 11.5 los derechistas.
A partir de esta respuesta, hemos hecho un análisis y entonces masistas y derechistas se parecen menos a mí. Tiene mucho que ver tanto con el posicionamiento político como con el lugar de residencia, departamentos en Bolivia, ya sea en Occidente o en Oriente. A mí me interesaba hacer ese ejercicio de ver qué pasa con Oriente y Occidente, entonces he dividido los municipios por departamentos y los de Oriente son Pando, Beni, Santa Cruz, pero incluye también Tarija. Y los de Occidente son el resto. Entonces, ustedes ven acá, está muy claro que tanto esa percepción de que los masistas se parecen menos a mí, tiene mucho que ver con el posicionamiento político, es decir, cuanto más de derecha uno se autoidentifica, por supuesto, menos se parece a los masistas. Y también tiene mucho que ver dónde está, dónde vive, ¿no? Entonces, los que viven en Occidente tienen una percepción también un poco menos digamos, menos acentuada con relación a esta pregunta. Cuando se va más bien hacia si los derechistas se parecen menos a mí, entonces el asunto se invierte, ¿no? Por supuesto. Y ahí se nota muy claramente que el posicionamiento político, más bien, si se identifica como de izquierda, entonces se rechaza un parecido, digamos, a los derechistas, pero no tan acentuado como en el caso de los masistas con relación al posicionamiento político de derecha. Vayamos adelante y este es más bien el resultado de lo que sería más bien una distribución porcentual de los casos que se han respondido a esta pregunta. Entonces ahí vemos con toda claridad, si ustedes se fijan, en la izquierda el posicionamiento político, los derechistas se parecen menos a mí. El 24% dice que claro, que no se parecen a uno, ¿no? O sea, el 24%, a ver, perdón, en la izquierda más bien, los derechistas no se parecen a mí, el 24% solamente dice, ¿no? Y cuando vamos hacia la derecha, el 5% lo hace. En el caso de los derechistas no se parecen a mí, en Occidente, ¿no? El 16% dice que sí, no se parecen a mí y el 7% en Oriente. Entonces, ustedes ven, lo que yo quiero mostrar acá es cómo un factor de polarización que podría ser el posicionamiento político se ve muy influido por el lugar donde la gente vive, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante que se ha visto a lo largo de varios aspectos que han tratado en la encuesta. Vayamos a otra. Con relación a los masistas se parecen menos a mí, entonces es a la inversa, ¿no? Pero, a ver, vayamos a este otro. Esto es más interesante porque esta percepción sobre los grupos políticos que menos dejan gobernar es digamos, un reflejo de una identidad de alguna manera negativa también, ¿no? O sea, quienes no dejan gobernar son los otros, ¿no? Entonces hay una disposición muy clara a identificar a los otros como los responsables de no dejar gobernar. En este caso, vemos esta distribución de frecuencias y aquí solamente tenemos un espectro, como ustedes pueden bien apreciar, solamente político, ¿no? No tiene nada que ver con otro tipo de identidades. Entonces aquí están masistas, derechistas, camachistas, izquierdistas y mesistas. La tensión es entre masistas y derechistas, ¿no? Pero con una diferencia porcentual bastante grande en la apreciación de las personas, es decir, casi el 58% de las personas entrevistadas han identificado a los masistas como aquel grupo político que no deja gobernar
y alrededor del 20% han identificado a los derechistas como quienes no dejan gobernar. Este aspecto, digamos, de diferenciación entre estos grupos de masistas o derechistas que no dejan gobernar, está muy claramente influenciado, claro, por el posicionamiento político. Y aquí en esta parte del cuadro se nota con toda claridad que cuando se afirma que los masistas son quienes no dejan gobernar, entonces en promedio 75 puntos en la escala de 1 a 100 está digamos, de la derecha, el 75 en promedio, está asegurando que son los masistas quienes no dejan gobernar. Esta tendencia acá es muy fuerte con relación a esa percepción respecto a los masistas, ¿ya? Entonces, si se fijan, 75 en promedio y cuando vamos al centro es 57 en promedio. ¿Cómo está, digamos, definido esta escala entre izquierda, centro y derecha? Se ha preguntado a la gente poniendo del 1 al 10, diga usted, pensando que el 1 es extrema izquierda y el 10 es extrema derecha, ¿dónde usted se ubicaría de acuerdo a su posición político-ideológica? Entonces, la gente se pone 1, 5, lo que fuese dentro de esa escala. Y después yo he hecho una reagrupación y la izquierda es del 1 al 3, el centro es amplio y la derecha es del 8 al 10. Entonces, solamente quienes están decididamente, digamos, convencidos de que son o de izquierda o de derecha, por eso he tomado solamente 3 escalas a cada extremo, los he, digamos, agrupado ya sea en izquierda o derecha. Cuando vemos los derechistas son los que menos dejan gobernar, por supuesto que la izquierda es la que en promedio aprecia que esto es así en mayor proporción, pero si ustedes se fijan, la izquierda tiene un 42 puntos más o menos de promedio con relación a los derechistas, no dejan menos gobernar. Y si ven la derecha respecto a los masistas, este promedio es enormemente más alto, ¿no? De un 76 a un 42, digamos. ¿Qué es lo que muestra esto? O sea, la derecha, el posicionamiento político ideológico en el espectro izquierda-derecha, con relación a masistas y derechistas como los grupos que dejan o no dejan gobernar, la derecha está absolutamente más convencida, digamos, de que son los masistas quienes no dejan gobernar, con una diferencia de promedio muy importante respecto a la izquierda en su opinión sobre los derechistas. Cuando vamos a Oriente y Occidente, el lugar de residencia, también con relación a los masistas, los que viven en Oriente tienen en promedio, claro, una opinión de que, y es un predictor de casi 69 puntos, que son ellos quienes no dejan gobernar. Respecto a Occidente hay una diferencia de alrededor de 20 y tantos, no, más de 20 y tantos puntos. Cuando vamos a los derechistas no dejan gobernar, es el Occidente el que está más convencido de eso en promedio, pero nuevamente en Occidente solamente llega casi al 25 con relación a los derechistas, en cambio en el Oriente llega casi al 69 con relación a los masistas. Entonces, estas son un poco pistas relacionadas a, digamos, una cierta base, no voy a decir polarización, pero una cierta base de polarización o unas huellas de polarización que se podrían seguir con relación a Oriente y Occidente, respecto, claro, por supuesto, a esa tensión entre izquierda-derecha o masistas y derechistas. Y aquí hay otra pregunta muy interesante que dice el grupo que menos deja gobernar, y aquí ya se va a la identidad
tanto regional como étnico-cultural, y entonces preguntan por cambas, collas, aymaras y quechuas. La tensión está entre cambas y collas, ¿no? 42% piensa que son los cambas, casi 39% que son los collas. Aquí vemos que esa tensión entre cambas y collas que no dejan gobernar tiene que ver con la autoidentificación indígena, y cuando sí hay una autoidentificación indígena, entonces son los cambas con 52 en promedio que no dejan gobernar, y a la inversa, digamos, cuando son los collas quienes no dejan gobernar, quienes no se autoidentifican como indígena en un promedio de 54 puntos, son quienes digamos, están correlacionados con esto, ¿no? Entonces, mientras aquí hay una tensión, digamos, de autoidentificación indígena, étnico-cultural, entre cambas y collas que no dejarían gobernar. Los que se autoidentifican como indígenas piensan que son en mucho mayor medida que en promedio que los cambas son quienes no dejan gobernar, y a la inversa, quienes no se autoidentifican como indígenas opinan que los collas no dejan gobernar. Esto se refleja en términos de porcentaje de esta manera. Decimos autoidentificación indígena sí, el 65% piensa que los cambas no dejan gobernar y solamente el 35% que los collas. Y cuando no hay autoidentificación indígena, el 33% piensa que los cambas no dejan gobernar y el 67% los collas. Entonces, esto estos cuadros que yo he introducido acá facilitan bastante más digamos, la comprensión de estos, que son el resultado de del análisis más bien estadístico con promedios. Sigamos, también tiene que ver con el posicionamiento político de izquierda y derecha. Los de izquierda piensan que son los cambas, los de derecha piensan que son los collas, y aquí vamos a ver los porcentajes, ¿ya? Entonces, los de derecha piensan que 32%, en 32% los que se identifican con la derecha piensan que los cambas no dejan gobernar, mientras que el 68% los collas, y al revés, a la izquierda, el 76% de quienes se identifican como de izquierda piensan que los cambas no dejan gobernar, y solamente el 24%. Entonces, aquí estos cuadros están, digamos, buscando justamente estas huellas de posible polarización. No solamente, digamos, en este caso de posicionamiento político, sino como hemos visto en un ejemplo anterior, hace un cuadro anterior, en la autoidentificación étnico-cultural. Pero no es solo eso, sino aquí tenemos también el lugar de residencia, entonces departamentos de Bolivia, y los de Occidente piensan que los cambas no dejan gobernar, los del Oriente piensan que los collas no dejan gobernar, y esto se refleja de esta forma en porcentajes. Los de Oriente dicen 25% que los cambas no dejan gobernar y 75% son los collas, y en Occidente 80% opina que los cambas no dejan gobernar y solamente 20% que los collas. Es como una imagen de espejo, ¿no? Justamente tanto en el asunto de los departamentos de residencia, digamos, como en el espectro y el posicionamiento político, cuanto en la autoidentificación étnico-cultural, entre quienes sí se identifican, quienes son más de izquierda y quienes viven en el Occidente piensan que son los cambas los que no dejan gobernar, y al revés, los que viven en el Oriente, los que son más de derecha y los que no se autoidentifican como indígenas piensan que son los collas quienes no dejan gobernar. Entonces, cuando uno ve estos resultados, a mí me parece que esto es un hallazgo que nos debería preocupar, porque no solamente la tensión es entre izquierda y derecha, sino la tensión también es entre autoidentificación étnico-cultural, y no solamente eso, sino también entre, digamos,
regiones de residencia, diferenciando Oriente y Occidente. Y bueno, entonces hay digamos, tensiones que se pueden reforzar en cualquier momento y que pueden contribuir de una manera muy decisiva a escenarios de polarización. Bueno, este es solamente un ejemplo de que, bueno, no todo es solamente entre, digamos, la identificación, autoidentificación étnica, el posicionamiento político y el lugar de residencia, sino que aquí tenemos que los Cambas dejan menos gobernar, que sería esta línea más bien naranja, y los Collas, esta línea negra, oscura, tienen que ver con el rango de ingreso mensual, o sea, cuánto el ingreso mensual mayor, digamos, con relación a los Cambas no dejan gobernar, reduce el promedio de una manera enormemente drástica. Y en el caso de los Collas no dejan gobernar, la aumenta, pero muy poco. Y el resultado de esto es de esta manera en términos porcentuales. Quienes tienen ningún ingreso mensual o declaran que tienen ningún ingreso mensual, entonces piensan que son los Cambas quienes no dejan gobernar. Y a medida que se aumenta el ingreso hasta más de 7.500, este porcentaje se reduce de 70 a 19. Con relación a los Collas no dejan gobernar, los que tienen más de 7.500 son el 81% opina de esa manera, y de manera inversa, claro, a medida que se tiene menos ingreso, piensan en menor medida, en menor porcentaje, que los Collas son quienes no dejan gobernar. Eso es lo que yo puedo compartir de los resultados de esta encuesta, que yo lo único que para cerrar quiero contarles es que la encuesta no ha estado pensada para preguntar con mayor precisión asuntos relacionados a la polarización, pero a través de estas preguntas que les he mencionado y que les he presentado los resultados, se nota que hay una tensión no solamente, digamos, de posicionamiento político ideológico, sino también de región en la que se vive y de autoidentificación étnico-cultural. Muchas gracias, Gonzalo.